Ya me ha dicho que algunos del máster. Yo hice, bueno, yo hice hace Bueno, vamos a empezar y si hay alguien que se vaya reincorporando, pues lo puede hacer sin ningún problema. Hemos hablado hasta ahora de los monismos, ya sean materialistas o espiritualistas. Una postura que, al menos en principio, parecería intermedia, que podría interpretarse que acoge las dos dimensiones, corpórea y espiritual, que los monismos que hemos mencionado eliminarían, cada una por su parte de manera unilateral, es lo que se suele llamar dualismo. El dualismo es una postura muy antigua, está presente en autores clásicos como por ejemplo Platón o Descartes, y afirma, se puede resumir así, que el hombre está constituido por dos sustancias completas en sí mismas, pero de naturaleza diversa. Una sustancia material, el cuerpo, y una sustancia espiritual, el alma. Esta explicación de la realidad humana, de la estructura última del hombre, tiene la ventaja, frente a los monismos que hemos mencionado, por una parte, de que resulta acorde con nuestra experiencia vivida cuando reconocemos que hay en nosotros un mundo interior que se nos presenta en principio como distinto e irreductible a procesos puramente físico-químicos, y por otra parte, al menos en la versión del dualismo que vamos a llamar interaccionista, que es la más moderna, también acoge esa conclusión científica que afirma que en cualquier actividad humana hay siempre un importante factor de carácter fisiológico. ¿Cómo se llega a la conclusión que hemos dicho mantienen los dualistas? En principio el razonamiento no es demasiado complejo. Voy a intentar reproducirlo de un modo sencillo, asequible. Puesto que nuestra experiencia, la experiencia común, la experiencia personal, una experiencia además que no es solo individual, que tiene un carácter intersubjetivo. Los seres humanos participamos de esta experiencia, podemos dialogar acerca de ella, podemos compartir estas experiencias. Puesto que nuestra experiencia nos indica que hay en nosotros capacidad para realizar actividades que además solemos decir
son las genuinamente humanas, son las que nos deciden específicamente, y que no se pueden explicar totalmente, de acuerdo con procesos de índole corpórea, por ejemplo la risa. Se supone que estas actividades solo tendrían adecuada explicación en procesos de una índole completamente distinta de la corpórea, de una índole incorpórea, de una índole espiritual. De tal manera que, desde este enfoque, se concluye la necesidad de admitir en la realidad humana dos tipos de actividades bien distintas, actividades psíquicas por una parte, actividades corpóreas por otra. Y esas actividades tendrían, a su vez, causas distintas, asientos ontológicos, por así decir, diferentes. El alma sería causa última de nuestras actividades incorpóreas, psíquicas, espirituales, si queréis, y el cuerpo sería causa última de nuestras acciones corpóreas, de aquellas acciones que sí se pueden explicar sin residuo, completamente, de un modo perfecto, en términos físicos y en términos químicos. En el mejor de los casos, en lo que hemos llamado dualismo interaccionista, se admite que por muy diferentes que sean estos dos principios, es posible la interacción entre ambas realidades. Habría en toda actividad humana, por así decir, una interacción entre cuerpo y alma. Bueno, por volver al ejemplo de la risa, para intentar pues, servirnos de él para hacer asequible o para iluminar de algún modo cómo se llega a esta conclusión. La risa, por mucho que digamos que las hienas ríen, lo decimos en un sentido figurado, lo decimos porque hay algunas semejanzas de índole corpórea. Tienen que ver fundamentalmente con los sonidos, quizás, que se emiten cuando una hiena pues, articula una serie de sonidos, más o menos encontramos que tienen una cierta semejanza con los sonidos que emitimos cuando reímos. A pesar de que, digo que la hiena ríe, somos conscientes de que la risa es un fenómeno en realidad sumamente complejo. La risa es una propiedad de la especie humana. Solo los seres humanos tenemos, en el sentido estricto del término, la capacidad de reír. La capacidad de reír, lo que llamamos la risa, sobre la risa se han escrito volúmenes gordísimos. Hay una obra de Henri Bergson que se llama precisamente así, La risa, que son cientos de páginas. La risa es una propiedad del ser humano, no es algo que forme parte de la esencia humana, pero sí deriva necesariamente de ella. Por eso, todos los seres humanos tenemos la capacidad de reír, y al menos en el universo conocido, solo los seres humanos tenemos capacidad de reír. La risa no se puede explicar sin más como consecuencia o en virtud de o atendiendo a los sonidos guturales que solemos emitir cuando reímos, o a los movimientos de los músculos de las mandíbulas que acompañan a esos sonidos. Es verdad que todo eso forma parte corpórea de lo que llamamos el fenómeno de la risa, pero no da explicación de lo que la risa es. Como la risa no se puede explicar en virtud de estos procesos de índole corpórea, puesto que trasciende este tipo de fenómenos, los dualistas dirán hay que buscar explicaciones de una índole distinta, de una naturaleza diferente, de índole incorpórea, de índole espiritual. Cuando reímos, en el fondo, ¿qué es lo que hacemos? Los sonidos y los movimientos de nuestros músculos en la cara son consecuencia de haber captado lo cómico, lo grotesco, lo absurdo, hay muy diferentes formas de humor, de una realidad. Por tanto, solo un ser inteligente es capaz de descubrir
la comicidad de muchos actos humanos o de muchas expresiones humanas. La risa es un acto profundamente intelectual. Si yo concluyo con razón que el elemento fundamental de la risa no es el movimiento de los músculos o el sonido que yo emito, que la risa trasciende en buena medida esos fenómenos de naturaleza corpórea, y concluyo que solo se explica la risa si hay una causalidad de índole diferente, que requiere de un principio ontológico que forma parte de la realidad humana y del ser humano también de naturaleza diferente, que es el espíritu, tenemos ya esa posición dualista e interaccionista que caracteriza lo típico de los dualismos contemporáneos. ¿En dónde está el problema? De los dualismos de toda la historia, quiero decir. ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está la debilidad, desde mi punto de vista, de esta argumentación? En la inconsciencia acerca de que hay hipótesis alternativas al dualismo que son igualmente capaces de responder a esta riqueza del obrar humano, a esta irreductibilidad del obrar humano a fenómenos de carácter meramente corpóreo, físico y químico. Que el monismo materialista o que el monismo espiritualista no sea capaz, ninguno de ellos por separado, de dar razón de toda la inmensa riqueza de capacidades humanas y de actos de los que somos partícipes, no significa en modo alguno que haya que irnos al extremo opuesto, que es el extremo dualista. No significa que haya por qué admitir una dualidad de sustancias, cada una de ellas completa en sí misma, que se rige de acuerdo con leyes distintas, y que luego, por la vía de los hechos, aunque no seamos capaces de explicar cómo, pues parece que interactúan para dar razón de aquellos fenómenos o de aquellas conductas que entendemos que son las propias, las genuinamente, las específicamente humanas. Hemos hablado de la posición dualista más reciente, más razonable, y la hemos caracterizado como dualismo interaccionista. Vamos a presentar dos figuras, que son las figuras máximas representantes de esta posición, que son Karl Popper por una parte y John Eccles por otra. Karl Popper, un gran científico, un filósofo de la ciencia, un gran filósofo también, es famoso por su contribución a la filosofía política, a la filosofía social, tiene contribuciones en muy diferentes ámbitos y disciplinas de carácter científico y de carácter filosófico, y John Eccles, premio Nobel de Medicina en el año 1963. Ambos colaboraron en algunas de sus investigaciones conjuntas y publicaron como coautores un famoso libro que lleva por título El yo y su cerebro. El título ya es de por sí suficientemente significativo. El yo y su cerebro es la obra más representativa de lo que llamamos dualismo interaccionista. Vamos a considerarlos, no obstante, por separado, porque aunque coinciden en muchos aspectos, también difieren en otros, y me parece útil hacer una incursión individual en cada uno de ellos. Popper se declara antimaterialista y se apoya en su famosa teoría de los tres mundos. En esa teoría ve él la mostración de la verdad de una posición dualista interaccionista. Según Popper, toda la realidad se puede articular en tres mundos. Él los denomina mundo 1, mundo 2 y mundo 3. El mundo 1 sería el mundo físico, el mundo de los objetos mensurables, de los objetos sensibles. El mundo que todos aceptaremos como real y el único mundo que los materialistas considerarían como real. El mundo que está al alcance de la experiencia inmediata de nuestros sentidos, por así decir. Ese es el mundo 1. Lo que llama el mundo 2 estaría constituido por los procesos y estados psíquicos, ya sean conscientes o inconscientes, y también por las experiencias de carácter subjetivo. Por ejemplo, dolor y placer.
Todo eso forma parte de lo que llama Popper el mundo 2. Y por último, el mundo 3 sería el mundo de los productos, de los conocimientos y de las creaciones de la mente humana. Por ejemplo, las leyes científicas, las obras de arte, incluso las de ingeniería, en la medida en que son expresión de esa creatividad, de esa capacidad humana para construir, para introducir novedades en el mundo. En definitiva, todo el mundo de la ciencia, todo el mundo de la cultura, que en cierto modo constituye un orden aparte y que tiene también una cierta autonomía propia, es lo que Popper llama el mundo 3. Bueno, pues bien, una vez que ha caracterizado los objetos que forman parte de cada uno de estos tres mundos, él presupone, da por evidente, que podremos considerar que algo es real si es capaz de interactuar con y de producir efectos verificables con aquel mundo que todos consideramos que es real, del que ninguno dudamos, es decir, con el mundo 1. De hecho, su objetivo es mostrar que también las realidades de los mundos 2 y 3 pueden interactuar con las realidades del mundo 1. Y por tanto, han de ser considerados como objetos reales, como mundos reales, aunque los elementos que forman parte de esos mundos no sean propiamente físicos, no sean comparables a los elementos mensurables, sensibles, que conforman el mundo 1. Voy a poner dos ejemplos. Yo percibo, percepción, estado psíquico consciente, realidad del mundo 2. Que el semáforo, objeto físico, realidad del mundo 1. De repente se pone en rojo. Yo voy en coche. Actúo en consecuencia de ese conocimiento. Es un conocimiento que tiene consecuencias, por tanto pertenece al mundo 3. Piso el freno, realidad física, mundo 1. Y esa situación, a su vez, puede alterar mi estado de conciencia e incluso mis sensaciones y expectativas. Pongamos por caso que tengo prisa, que me resulta incómodo, me resulta inapropiado, inconveniente, que en ese momento tenga que pisar el freno y que tenga que esperar el tiempo que dure que el semáforo esté en rojo. De tal manera que, a pesar de que soy consciente de que es una ilegalidad, o bien me lo salto, o bien doy vuelta atrás sobre la marcha, tomo una decisión libre, por tanto, introduzco un cambio en mi conducta, mundo 3. Otro ejemplo, el conocimiento y formulación de las leyes físicas del átomo, mundo 3. Las leyes físicas del átomo son formuladas, son descubiertas y formuladas por el ser humano. De las leyes físicas del átomo se deduce la fabricación de una bomba atómica, mundo 1. Esa bomba atómica, lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki, produce catástrofes verificables, comprobables, mundo 1. Catástrofes que, en cuanto que son conocidas, provocan una sensación de frustración y de profundo dolor humanos, mundo 2. Según Popper, basta entonces con llamar al mundo 1 sistema físico y a los mundos 2 y 3 sistema mental para concluir que tanto lo físico, lo corpóreo, como lo mental, por una parte son reales, por otra parte son diferentes y sin embargo interactúan. Ya tenemos el dualismo interaccionista. Eso sí, Popper no se atreverá finalmente a dotar a la mente de un carácter sustancial. Él no dice que es una sustancia completa, que es una sustancia en el sentido propio de la palabra, algo subsistente. Empleará expresiones del estilo de, es una entidad dinámica, autoconstructiva, encarnada, autoconsciente. El que sí se atreve a llevar al extremo esta posición y a considerar la mente como algo distinto y en cierto modo independiente del cerebro y lo mental de lo cerebral, es el famoso científico australiano
Premio Nobel de Medicina, como decía antes, en 1963, John Eccles. John Eccles no solo se declara antimaterialista, sino que admite explícitamente un dualismo interaccionista de dos entidades sustanciales, alma-cuerpo, o en terminología más moderna, mente-cerebro. Y los argumentos que emplea son argumentos propios de la ciencia a la que él se dedicó, argumentos que se apoyan en investigaciones de carácter neurofisiológico. Voy a poner dos ejemplos del propio Eccles. Según Eccles, ningún medio neurofisiológico es capaz de explicar la unidad consciente y refleja que resulta del paso de la imagen punteada, cuando yo recibo a través de estímulos físicos, químicos o mecánicos, una información en forma, si quieren, de puntos, y el paso de esa imagen punteada, en la que se define de algún modo la recepción de los datos, a la imagen integrada, que ya constituye la forma percibida. No hay forma, según él, neurofisiológica de dar razón de esa transición. Tampoco hay forma de explicar lo que llama periodo de incubación, un periodo relativamente largo, moviéndonos en, obviamente, periodos temporales muy pequeños, entre el instante en el que el mensaje neuronal llega a la corteza cerebral y aquel en el que se produce esa percepción. Hay, según él, una diferencia temporal, que sea mínima, pero perceptible, entre el momento en el que la imagen punteada llega a la corteza cerebral, se transforma en imagen perfectamente integrada y la mente conoce propiamente aquello a lo que se refiere esa imagen. Él explica ese periodo de incubación, relativamente largo, como el tiempo que la mente necesita para hacerse cargo del dato transmitido, para tomar conciencia de esa información recibida, pero no recibida de un modo pasivo, a la que él ha contribuido también, que ha conformado, que ha construido en cierta manera. Reconoce, por tanto, que la mente no es solo pasiva, sino que tiene también una capacidad constructiva frente a los datos que nos llegan a través de los sentidos. Otro ejemplo. Según Eccles, tampoco hay explicación neurofisiológica de la influencia causal del pensamiento sobre la acción. Solo se podría explicar merced a la presencia de una mente autoconsciente que, unida de alguna manera a los mecanismos cerebrales, sería capaz de actuar sobre ellos e incluso de darles órdenes. El yo y su cerebro. Bueno, las concepciones de Popper y de Eccles son muy interesantes, de hecho, introducen en esa dinámica tendente al materialismo a la que hacía referencia uno de nuestros del público, de los miembros del público, en buena parte de las neurociencias, introducen una excepción que tuvo un recorrido de cierta influencia y de cierto alcance. ¿Cuál es el problema de los dualismos en general y también de este dualismo interaccionista? La dificultad es para explicar esa interacción. ¿Cómo es posible que, siendo lo material y lo espiritual realidades ontológicamente diferentes que funcionan de acuerdo con leyes distintas, sean capaces de interactuar? ¿Cómo se puede explicar de qué manera la influencia de la mente sobre el cerebro, del cerebro sobre la mente, del alma sobre el cuerpo, del cuerpo sobre el alma? En una de sus últimas obras, Eccles, la obra se titula Cómo el yo controla su cerebro. Todos los libros de Eccles tienen un título sumamente ilustrativo de lo que uno va a encontrar. Él allí intenta una explicación neurofisiológica de carácter hipotético, pero extremadamente compleja. Y además se podría comparar de alguna manera, obviamente con un lenguaje diferente, con una investigación de una complejidad mucho mayor, con la glándula pineal de Descartes. Al final, ¿la glándula pineal qué es? ¿Espiritual o material? Si es espiritual, ¿cómo puede servir para entroncar con lo material? Si es material, ¿cómo puede servir para entroncar con lo espiritual? No hay explicación. Por tanto, el punto de partida, la experiencia en la que se basa el dualismo, es real.
pero la explicación de esa duplicidad, de esa riqueza, de esa dualidad de experiencias que se presentan a nuestra conciencia, a veces de un modo corpóreo, sensible, otras veces de un modo que parece ser inasequible, irreductible a eso que es meramente sensible, el amor, la libertad, la autoconciencia, la creatividad artística, el conocimiento moral, la capacidad de abstracción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso encuentra acogida dentro de la explicación dualista, pero no encuentra explicación. No encuentra explicación. O por lo menos no encuentra una explicación que luego permita interactuar con esa otra dimensión corpórea, física, que también nos es accesible a través de nuestra experiencia. Nuestra experiencia es una experiencia dual. Que de ahí se pueda deducir una dualidad de principios como causa originaria de esa doble experiencia puede ser razonable. Pero que esa dualidad de principios se plantee como una especie de dicotomía, cuya unidad es algo así como accidental, una unidad acaecida, y que además tiene en cada uno de esos principios leyes y estatutos radicalmente diferentes, es lo que imposibilita la unidad de la experiencia humana que está en la base de cualquiera de nuestras acciones conscientes. ¿Cómo salir de este atolladero? Pues hay una posibilidad también recorrida. En la historia de la filosofía se ha recorrido prácticamente todo. Decían algunos pensadores que la historia de la filosofía se puede reducir a la filosofía antigua y a glosas sobre la filosofía antigua. Bueno, es un poco exagerado, pero no crean que es mucho, ¿eh? Todo está en la historia de la filosofía antigua. El escepticismo, que tanto parece contaminar nuestras conciencias, ni un solo argumento escéptico hay nuevo desde el escepticismo griego, ni uno solo. Son vueltas, revueltas, comentarios, glosas, adaptaciones, versiones sobre los famosos tropos escépticos de la antigüedad griega. Bueno, pues algunos optan por lo que podríamos llamar antropología triádica o antropología ternaria, para intentar salir de este callejón sin salida. ¿No podría dar razón de la unidad y pluralidad de lo humano la postulación de un tercer término que desempeñara algo así como el papel conector en la integración de las dos dimensiones que nos conforman? Por ejemplo, lo psíquico. Lo psíquico sería la juntura, el elemento conector entre la riqueza y la heterogeneidad por una parte de lo corpóreo y por otra parte de lo espiritual. Una especie de, ¿cómo diría?, de gozne. Se busca una especie de gozne que sirva de correa de transmisión, de intermediación entre dos realidades tan diferentes como el cuerpo y el alma, la mente y el cerebro, entre nuestra dimensión corpórea y nuestra dimensión espiritual. Cosmos, bios, logos, serían las tres dimensiones que conforman la realidad. La materia, la vida, el espíritu. Serían las tres dimensiones en las confluencias de las cuales se plantea la cuestión de la identidad del hombre. Soma, psique, neuma. La psique sería la encargada de conectar neuma con soma, de conectar espíritu con cuerpo. Bueno, es una idea sugerente, ¿eh? Es una idea además que tiene una larga tradición. Muchos dicen que en el fondo esta antropología triádica es la que está presente en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Algunos hablan también de que una antropología tripolar de corte semejante a este es la que defiende San Agustín de Hipona. Por tanto, tiene una larga tradición. ¿Resuelve el problema? Yo creo que no. No parece que multiplicando los conceptos y las dimensiones constitutivas de lo humano se resuelva la cuestión. Es verdad que por una parte podríamos ganar en sutileza de matices para dar razón de nuestra
polifacética y riquísima actividad, pero por otra parte ni se consigue esa intermediación entre lo corpóreo y lo espiritual que se pretende, ni se contribuye quizás, más bien se pueda poner en riesgo la unidad del sujeto, que al fin y al cabo cada uno de nosotros somos. Multiplicando las estructuras, no solo no se arregla la cuestión, sino que probablemente lo que hace es introducir más división en algo que, si se nos presenta con evidencia, es la unidad de nuestra experiencia y de nuestra realidad como seres humanos. Sea como fuere, de lo que yo sí estoy convencido, y vamos ya a la última parte de la presentación, a las antropologías que vamos a llamar duales, no dualistas, duales, de lo que sí estoy convencido es de que, frente a lo que dicen los monismos materialistas, el concepto de alma responde en el ser humano a lo que algunos han llamado una verdad operacional. Necesitamos de un principio, de una realidad distinta de la pura fisicidad, de los puros fenómenos físicos y químicos, para dar razón de la complejidad de nuestra experiencia y de nuestra conducta y de nuestra actividad. Y necesitamos también, es lo que implicaría la admisión de esa dimensión, de un fundamento ontológico distinto de la materia. Por eso yo creo que para toda antropología que quiera dar razón integral de nuestra singular condición y que quiera ser fiel a un auténtico humanismo, que quiera evitar, por tanto, tanto la animalización del hombre como su mecanización o robotización, admitir que hay en el ser humano una dualidad de principios, cuerpo y alma, cerebro y mente, llamémoslo como queramos, la terminología es lo de menos, y muchas veces el rechazo de estas posturas obedece más a un desprecio por la terminología y por la larguísima tradición que esta terminología tiene, que por el fondo y por los argumentos que se esgrimen para sustentar ese postulado o esa admisión. Me parece que la mejor forma, insisto, de dar razón de toda la riqueza de nuestra experiencia y de apostar sólidamente por posiciones humanistas que al mismo tiempo eviten la animalización del ser humano, aun reconociendo nuestra condición animal, y por otra parte su mecanización o su robotización, aun admitiendo que en toda nuestra acción hay una base neurológica, que es condición inexcusable, que es condición necesaria. En definitiva, que sin cerebro no hay mente. Pero que eso no significa que la mente se pueda reducir al cerebro. Creo que las dos afirmaciones hay que mantenerlas contra todo viento y marea, y que hay razones y argumentos que ayudan a mantener esa posición sólidamente. Que sin cerebro no hay mente, pero que la mente es algo más que el cerebro, no se puede reducir al cerebro. A este respecto, que los argumentos clásicos en favor de la existencia y espiritualidad de lo que tradicionalmente se llamaba el alma humana coincidan con los mayores problemas a los que, por ejemplo, se ha de enfrentar la inteligencia artificial y, en última instancia, toda explicación materialista del ser humano, no me parece que sea poco significativo. La filosofía clásica decía que en virtud del principio operare sequitur esse, es decir, el obrar sigue al ser, hemos de admitir que hay en el hombre un principio de ser y de obrar irreductible a la materia, por tanto de naturaleza diversa. Y ese principio hay que postular su existencia, su realidad y su naturaleza, partiendo del hecho de que somos capaces de realizar actividades que, insisto, aunque tengan una base fisiológica, una base físico-química, no se pueden explicar de un modo perfecto, completo, única y exclusivamente con el concurso de la causalidad material. El conocimiento intelectual, la emergencia del conocimiento intelectual
sobre el conocimiento sensible, la irreductibilidad de los conceptos abstractos a las imágenes sensibles de las que proceden, la autoconciencia, la libertad, la experiencia moral, la vivencia religiosa, la creatividad artística, todas estas actividades, todas estas capacidades humanas son precisamente aquellas que para los monistas materialistas más difíciles resultan de explicar y para los propulsores de la inteligencia artificial más difíciles resultan de simular. No digo de recrear, digo de simular. No querrá decir esto, precisamente, no querrá decir esta coincidencia entre los argumentos clásicos que abogaban a favor de la espiritualidad del alma y del reconocimiento en el ser humano de un principio de naturaleza espiritual. ¿No será esto, digo, un indicio de que efectivamente hay algo en el ser humano que trasciende nuestra realidad corpórea, nuestra corporeidad? Al mismo tiempo, una vez que hemos reconocido, ciertamente en forma de postulado, pero de postulado razonable, no de apuesta gratuita, que hay en nosotros un principio de naturaleza espiritual y que, eliminando prejuicios, podemos seguir llamando alma, al mismo tiempo, digo, hay que añadir la obviedad de que no somos nuestra alma, de que nuestro actuar es inseparable también de nuestra condición corpórea. En definitiva, de que somos cuerpo y alma. Y de que esa unidad entre cuerpo y alma no es una unidad que acaece, no es una unidad accidental, no es una unidad forzada, de que es una unidad natural, de que el cuerpo está para y por el alma, y de que el alma está por y para el cuerpo. Esa es la posición que, expresada de una manera muy grosera, ciertamente, defiende en primer lugar lo que tradicionalmente llamamos hilemorfismo. Es la posición que a mí me parece más razonable, más completa. Fíjense que digo más completa, no digo perfecta. Esta posición tiene también sus lagunas, sus limitaciones. Me atrevería incluso a decir que sus debilidades. No creo que haya necesariamente que decir que es la menos mala. Diría que es la mejor. No solo la menos mala, la mejor, pero desde luego no es una explicación, como vamos a ver, perfecta. Sí la mejor, sí la más razonable, sí la más acorde con nuestra experiencia vivida, sí la posición, además, compatible con los conocimientos científicos cuando concluyen estos conocimientos que en toda actividad humana hay una base fisiológica, sí la más capacitada para esclarecer la riqueza y la unidad del ser humano, para sustentar la vida humana y para promover un auténtico humanismo. Es la hipótesis, de hipótesis hablo, tomista del ánima, forma, materia. Efectivamente, Santo Tomás define al hombre desde el punto de vista metafísico como unión sustancial de dos principios entitativos, el alma y la materia prima. Es dicha unidad, el ser humano, la que realmente existe, la que realmente actúa. No es mi alma la que actúa, no es mi cuerpo el que actúa, es la persona humana, unidad sustancial, íntima de cuerpo y alma, de una dimensión corpórea y de una dimensión espiritual, la que actúa en todas circunstancias. Dirá Ruiz de la Peña, en el hombre concreto no hay espíritu por un lado y materia por otro, que es lo que vendrían a decir los dualistas interaccionistas, por mucho que luego añadan que hay una influencia mutua entre ambas dimensiones. El espíritu en el hombre deviene alma, que no es un espíritu puro, sino la forma de la materia. La materia en el hombre deviene cuerpo, que no es una materia bruta, sino la materia informada por el alma. Dicho de otra manera, de un modo que si quieren ya más técnico, alma y cuerpo serían, por tanto,
no dos sustancias completas y distintas que se unen accidentalmente para conformar una tercera sustancia, sino sustancias incompletas que en unión íntima, en unión sustancial, conforman, ahora sí, la sustancia completa que denominamos hombre. Y cada uno de ellos, alma y cuerpo, dice relación al otro, aunque en sentidos diferentes, ciertamente. En cuanto que principio estructurante, determinante y núcleo informador de la materia, el alma humana es distinta de la materia, es de naturaleza espiritual, pero no constituye, como hemos dicho antes, todo el hombre. Ni el alma es el hombre, ni se puede decir que en ella radique propiamente la dignidad de nuestro ser personal. Lo que participa de esa dignidad personal no es ni el alma por un lado, ni el cuerpo por otro, sino la persona humana, que es cuerpo y alma. Por eso, más que hablar de cuerpo y alma, yo prefiero hablar de dos dimensiones que constituyen la unidad personal del ser humano. Por lo que hace al cuerpo, aunque viene a ser el resultado de la función informante del alma sobre la materia, es decir, lo estructurado, lo determinado, por esa forma, no se puede concebir en modo alguno como un elemento instrumental, pasivo, o como una base de operaciones del alma o del espíritu humano. Es su modo encarnado de ser propio. El cuerpo humano es sin duda cuerpo, pero sobre todo es humano. Y si es humano, es porque está informado por un alma de naturaleza espiritual. Y esto me refiero a la condición humana del cuerpo, la condición en cierto sentido supracorpórea del cuerpo, entiendan lo que quiero decir, se echa de ver hasta desde el punto de vista fenomenológico, en la forma en la que tratamos nuestros cuerpos, o en la forma en la que somos conscientes de que hemos de tratar nuestros cuerpos, no digamos ya tratar los cuerpos de alguien a quien amo. El cuerpo, sabemos, desde el punto de vista fenomenológico, no es pura exterioridad. Es también exteriorización de una intimidad que no ocupa espacio, es cauce de manifestación de nuestras personas, es campo de expresión e intervención del ser humano, de la persona en su integridad en el mundo, es nuestra forma de hacernos presentes en él, es el lugar en el que nos comunicamos con los otros. Cuando expresamos el amor a una persona, se lo expresamos a través de la boca, a través del gesto, a través de la caricia. En los tres casos, a través de un cauce corpóreo. Cuando vemos, de hecho, el cuerpo de un ser humano, no vemos un simple objeto. Con la visión del cuerpo de un ser humano se nos hace presente de golpe su persona entera. La corporalidad nos presenta de golpe el cuerpo y el alma en unidad indisoluble. Cito una vez más a Ruiz de la Peña. El hombre entero es, en definitiva, alma y a la vez cuerpo. Es alma en cuanto totalidad una, dotada de interioridad. Es cuerpo en cuanto que tal interioridad se visibiliza, se comunica y se despliega históricamente en el tiempo y en el espacio. Hasta aquí hemos hablado de la relación de intimidad y de la unidad sustancial entre cuerpo y alma. Pero eso no implica dejar en el tintero su diversa naturaleza. La antropología hilemorfista de Aristóteles y de Santo Tomás, si se ha de definir por algo, es por su sutileza, por la importancia de mantener un equilibrio dificilísimo, casi diríamos que imposible, para no incurrir ni en monismos de carácter materialista, ni en monismos de carácter espiritualista, ni en dualismos, aunque sean en la mejor de las versiones, que es la versión interaccionista.
De la misma manera que en teoría del conocimiento el realismo siempre está bajo el riesgo de derivar hacia el materialismo o hacia el idealismo, y solo puede mantenerse en un equilibrio inestable y con una constante matización de cada una de las cosas que afirma, lo mismo cabe decir en relación con el hilemorfismo. Procedo ahora, por tanto, a matizar lo que hace un momento he dicho. Esa unidad íntima, esa unidad sustancial que conforma al ser humano, no puede hacernos perder de vista la diferencia entritativa entre ambos. El hombre, en definitiva, es un ser psicocorpóreo, una unidad sustancial constituida por dos coprincipios metafísicos esencialmente distintos, que se relacionan entre sí como la potencia y el acto, como la materia y la forma. Así lo hace Aristóteles, y sólo así, me parece, se puede explicar la posibilidad de que dos coprincipios de naturaleza diferente, esencialmente distintas, acaben integrándose en esa unidad íntima, en esa unidad que sólo es disociable con la muerte y en virtud de un acontecimiento que desde la perspectiva de nuestra psicología resulta necesariamente traumático. Ese carácter traumático que supone la muerte tiene su explicación metafísica en la separación de dos coprincipios que han sido creados el uno para el otro, que conforman una unidad metafísicamente de un modo natural llamada a ser indisociable. Y en esta indisociabilidad por vocación, si me valga la expresión, es en la que se basa precisamente Santo Tomás para postular la resurrección del cuerpo. Si el alma es de naturaleza espiritual, es por sí misma inmortal, el alma no constituye por entero el ser humano, Santo Tomás deducirá, el estado de separación del alma es un estado para el alma. ¿Cómo emplear términos que no resulten antropomórficos, ¿no? Frustrante, de tristeza, de desazón, En esto se apoya Santo Tomás, en la recuperación de esa unidad para la que fue creada el cuerpo y el alma, por voluntad de su creador. En esto se apoya, digo, para postular otra verdad, que es una verdad de fe, que es la verdad de la resurrección del cuerpo. Aunque la terminología es distinta y la perspectiva también es diferente, yo creo que este hilemorfismo aristotélico tomista se puede completar, o si quiere, se puede expresar en otros términos y con otros conceptos, con la explicación que sobre el asunto da un filósofo español reciente, que es Javier Zubiri. Para Zubiri, la vida humana tiene el carácter de lo que él llama sustantividad. El ser humano, dice, es un ser sustantivo. ¿Qué quiere decir con este término? Para comprenderlo mejor, hemos de remontarnos, aunque no sea más que brevemente, a la noción de sistema, que tiene origen científico, pero que después se ha aplicado en el ámbito de la filosofía. Un sistema, dice Zubiri, en ciencia, no es un mero agregado de propiedades, no es una suma de propiedades, no es una yuxtaposición de propiedades. En un sistema, o sustantividad, que es la expresión que, aplicada a la condición humana, Zubiri crea, este es un término zubiriano, es un término de fabricación, de creación zubiriana. En un sistema, las propiedades que lo conforman tienen referencia unas a otras, de tal manera que cualquier alteración en una sola de esas notas, aunque sea una alteración parcial, afecta a la totalidad del sistema. ¿Qué es lo que sucede en el caso del hombre? Según Zubiri, la sustantividad humana poseería un conjunto de notas que podemos considerar parcialmente comunes con los animales superiores, con los primates de los que se supone que evolutivamente descendemos. Son lo que él llama notas orgánicas, que constituyen lo que llamamos cuerpo humano. Aquí habrá que incluir también el cerebro. Pero por otra parte, y simultáneamente, la sustantividad humana
posee también un conjunto de notas parcialmente distintas de las de un animal superior. Son las que él llama notas psíquicas, y al conjunto de esas notas es a lo que llamamos psique humana. De tal manera que, según Zubiri, psique y cuerpo, que no serían sustancias en el sentido propio de la palabra, aquí estaría la diferencia respecto del inemorfismo aristotélico tomista, que tampoco serían sustantividades justapuestas o unidas de una manera accidental, aquí está su diferencia con respecto al dualismo, serían subsistemas parciales de notas de la sustantividad humana. No hay unión, dice él, sino sustantividad, unidad sistemática. Y es esa unidad, precisamente, la que habría dado lugar a la sinergia entre lo sensible y lo intelectual que nos constituye y que está presente en todas nuestras acciones. Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, es muy conocida, o son muy conocidas, expresiones que utiliza Zubiri y que son derivadas de esta concepción metafísica del ser humano. La expresión, por ejemplo, que habla de sentidos inteligenciados o de inteligencia sentiente. ¿Por qué se puede hablar de sentidos inteligenciados? Porque los sentidos humanos solo son parcialmente semejantes a los sentidos propios del resto de los animales. Si hay en el ser humano una inteligencia de naturaleza superior a los sentidos, esa inteligencia, en sinergia con los sentidos, de algún modo transforma, modula, matiza, no solo el funcionamiento de los sentidos, sino su propia naturaleza. Por eso cabe hablar, creo que es una expresión, pues, no solo aceptable, sino meritoria, cabe hablar de sentidos inteligenciados. Pero desde el otro punto de vista, esa sinergia entre lo sensible e intelectual afecta igualmente a la inteligencia. También la inteligencia humana es inseparable de los sentidos. También la inteligencia humana en concreto es una inteligencia sentiente. Esta visión integradora de lo sensible y de lo intelectual es deudora de esta concepción antropológica zubiriana que contempla al ser humano como un conjunto de notas integrados de carácter psicocorpóreo. Toda actividad humana es una actividad psicocorpórea. Hay actividades humanas, dirá él, en la que predominan las notas de carácter corpóreo, hay otras actividades en las que predominan las notas de carácter psíquico, pero no hay ninguna actividad humana que sea pura y exclusivamente física, y no hay ninguna actividad humana que sea pura y exclusivamente psíquica o espiritual. Bueno, ya voy terminando. Más allá de esta posición, que tiene evidentemente también sus problemas, ¿en dónde está el fundamental problema? En la dificultad del equilibrio al que antes me refería. Por una parte hay unidad íntima, por otra parte diversidad de naturaleza. Aunque el cuerpo esté por y para el alma, y el alma esté por y para el cuerpo, estamos hablando de entidades esencialmente diferentes. La única explicación metafísica es la que concibe al cuerpo como el elemento material, potencial, capaz de verse informado por el alma. En definitiva, por el modo en el que explica Aristóteles lo que él llama la teoría helemórfica, la unidad entre la potencia, que es la materia, y el acto, que es la forma. Pero eso, desde un punto de vista terminológico, resulta coherente, resulta inteligible, pero a la hora de la verdad deja insatisfecho. En el fondo, estoy plenamente de acuerdo con lo que usted decía, no solo en relación con el ser humano, en relación con el universo, en relación con las dimensiones, en relación con lo que esta mesa es. En la medida en que la reconocemos como una realidad material y no sabemos a ciencia cierta lo que es la materia, nuestro conocimiento de lo real es un conocimiento objetivo, no diré yo que no, es un conocimiento que progresa, pero es un conocimiento siempre limitado, es un conocimiento siempre parcial, es un conocimiento siempre expuesto al error.
creo que esto salva al ser humano del escepticismo, pero desde luego nos induce a adoptar una posición de humildad intelectual que está muy alejada de cualquier dogmatismo, y, por lo que aquí a mí me interesa, nos induce a rechazar la escisión entre ciencia, tecnología y saberes humanísticos. Creo que es el momento de distinguir, no se trata de confundir, pero de distinguir para unir. El ser humano es uno. Quien conoce no es mi inteligencia ni mi cerebro, quien conozco soy yo, unidad sustancial de cuerpo y alma. Conozco, por tanto, ya la realidad de un modo integrado. Cada uno de los saberes, ya sean científicos, humanísticos, filosóficos, matemáticos, contribuye a desvelarnos un aspecto de lo real. La verdad, diría von Balthasar, tiene un carácter sinfónico. De lo que se trata es de que notas distintas, procedentes de disciplinas diferentes, sean capaces de contribuir a una armonía de la que podamos disfrutar y de la que podamos aprender para progresar y profundizar en el camino de conocimiento de la realidad y también en el camino del conocimiento de nuestra propia condición. Muchas gracias. Tenemos ahora un tiempo, el que ustedes crean necesario, como mucho 20 minutos.